¿no? Todo parte, yo pienso, de cuánto nos consideramos como nación, ¿no? Si yo quiero a mi nación, a mi tierra, definitivamente voy a trabajar por ella, pero si no la quiero, muchachos, ¿no es cierto? Solamente de la boca para afuera, ¿no? De la boca para afuera, entonces nunca voy a hacer nada por mi tierra, ¿no? De hecho, de hecho, eso hay que cambiar, ese chip ustedes tienen que cambiarlo, ¿de acuerdo? La forma de pensar hay que cambiarlo. Profe, Dime, hijo mío, Oldemir. mi internet estaba inestable y no lo he escuchado muy bien casi toda la conversa. Pero quisiera preguntarle, ¿de qué manera es, a ver, la parte de esa parte de acá del texto, los desempleados son un grupo de presión muy eficaz para restringir las importaciones? Esa parte es lo que no entiendo, profesor. Ya, los desempleados son una presión muy eficaz para restringir, disminuir, ¿no es cierto? Restringir es ponerle una barrera a las importaciones, a las compras del extranjero. ¿Cómo así? Sí, Si yo produzco un producto, ¿no es cierto?, que el Estado también importa o deja importar, deja que venga. Estábamos comentando con tu compañero sobre el pisco, él me decía sobre el pisco, ¿no? El pisco es un producto que se produce en el Perú, ¿no es cierto? Oldemir, ya. ya está. Sí, sí, Es un sí. producto que se produce en el Perú, es un licor. ¿Qué pasa si el Estado, por ejemplo, dice, ¿no es cierto? A ver, y ese producto pisco involucra toda una cadena productiva, ¿no es cierto? Y involucra mucha gente que trabaja en ellos, ¿no es cierto? Desde el agricultor, la gente que trabaja en la labor agrícola, ¿no es cierto? En sembrar pues, la vid, la uva, hasta convertirlo pues, en ese producto que se llama pisco. ¿Hasta ahí estamos, Oldemir? Ya, sí, sí, sí. Listo. Y los que distribuyen empiezan a vender para consumo nacional y consumo internacional, ¿no es cierto? Venta nacional y exportación. ¿Listo? Involucra una gran masa de gente. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si el gobierno apertura, por ejemplo, ¿no es cierto? Apertura la importación de licores, ¿no es cierto? Y más baratos, entonces el consumo del pisco va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Va a bajar. Entonces, todo ese sector, todo ese grupo que involucra ese sector de elaboración del pisco, ¿va a aumentar los empleados o van a disminuir los empleados y se van a convertir en desempleados? ¿Tú qué dices? Los empleados no van a tener chamba No van a tener chamba y o se convierten en desempleados, ¿no es cierto? en desempleados. ¿Por Claro. qué? Porque su demanda de ese producto va a disminuir tremendamente, ¿no es cierto? O va a bajar ya. Exacto. Entonces, ahí, cuando pasa eso, esos desempleados pueden hacer una presión al gobierno, ¿cierto? Le hacen una presión al gobierno para que restrinja la importación de bebidas alcohólicas. O sea, ¿cómo lo restringe? A través, por ejemplo, de ponerles más impuestos, a través, por ejemplo, de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Los aranceles que suban para ese tipo de productos, ¿no es cierto? Y que vengan, que puedan entrar, pero a un mayor precio. ¿Me dejo entender? Más claro que el agua, Más profesor. caro. Gracias. Entonces, ahí, por ejemplo, el gobierno, ¿no es cierto?, va a evitar algo que se llama el desempleo, ¿no es cierto? Sí, ya me quedó claro ya, profesor. Ah, está, muy bien. Pero ¿qué pasa? Dice acá, miren, ¿ah? Sin embargo, por otro lado, es desventajoso la intervención del gobierno. ¿Por qué? Porque fijar el pleno empleo como objetivo económico, pues estas medidas pueden generar acciones contrarias por parte de otros países. ¿No es cierto? O sea, a ver, bajo el mismo ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si dejo de importar licores, por decir, ¿no? ¿Qué va a pasar con los otros países que básicamente me están vendiendo ese licor? Entonces, ellos también van a tender, ¿no es cierto?, a tener políticas, ¿no es cierto? Van a hacer políticas para que los productos que yo les venda a ellos como país también se encarezcan, ¿no es cierto? Que les pueda seguir vendiendo, pero les ponen más impuestos para entrar a su país y por ende se conviertan en más caros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo, Soledad Jauja, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Ok, Ya, entonces eso. sí. Y eso hay que, básicamente, lo que tenemos que hacer es básicamente equilibrar, ¿no?
Hay que equilibrar. Ahora, si hacemos tenemos ese tipo de actitudes, ¿no es cierto?, contrarias. Yo, por ejemplo, protejo y ellos también van a proteger su propia industria porque estoy protegiendo la mía, ¿no es cierto? Ellos también van a tener que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Ahí se generan acciones contrarias, ¿no? Por parte de los otros países a los cuales yo les vendo, ¿no? No solamente ese producto, cualquier otro producto, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué pasa? No hay que olvidar que vivimos en algo que se llama mundo globalizado, ¿no? Aldea global. ¿Qué es el mundo globalizado, aldea global, Javier? No, Javier, Oldemir. Oldemir, ¿qué significa mundo globalizado, aldea global? Esos dos términos, ¿qué significan? Ni idea, profesor. No hay frontera. El mundo no tiene fronteras. Eso es aldea global, ¿no? Mundo globalizado, globalización, no hay fronteras. O sea, todo lo que nosotros, por ejemplo, en la parte económica, o sea, si nosotros queremos sobrevivir en un mundo económico, tenemos que negociar con otros, ¿no es cierto? Con otros países, si no morimos como país. No va a haber recursos, ¿sí o no? Nuestros productos tienen que ser, Ya, para generarnos riqueza, yo tengo que vender a otros países en el exterior para generarnos riqueza, ¿no es cierto? Para que entren divisas hacia el país, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y los otros países ya. también tienen que hacer eso mismo. Si nosotros nos cerramos, morimos desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas? Al igual que Venezuela. Al igual que Venezuela, al igual que, por ejemplo, a ver, Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte que básicamente genera sus recursos, ¿no? Porque los vende a un eje particular, pero es un país sumamente cerrado, ¿no? Es un país pobre, pero que tiene recursos para los recursos que tiene Corea del Norte, ese gordito, ese chinito gordito, tipo alcancía, ¿no es cierto? ¿Lo han visto por televisión? Solamente Sí, sí. los recursos, los pocos recursos que ingresan a Corea del Norte los invierte para efectos de poderío militar, ¿no? Porque básicamente el país es un desastre en realidad económicamente, ¿no? Su gente está que se muere de hambre, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Corea del Norte. Corea del Norte, ¿no es cierto? ¿Has visto al chinito que se parea de alcancía, tiene ojos de Sí, sí, alcancía, ¿no es sí, cierto? sí, 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 Igualito, sí, profesor. hasta la, Los tiene a todos incivilizados. claro, en Corea del Norte, por ejemplo, a ver, en Corea del Norte se practica algo que nosotros, que se practicaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el asedio que hicieron, ¿no es cierto?, los alemanes, ¿no es cierto?, en Stalingrado, ¿no? Por ejemplo, el canibalismo, ¿no? Corea del Norte, hay sectores donde todavía existe el canibalismo. ¿Okay? ¿Y por qué existe el canibalismo? No hay que comer, pues, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, algo así, ¿no? Ya está. Entonces, para que un país, vuelvo a repetir, pueda tener vida económica, ¿no es cierto?, tiene que comerciar con otros países, si no, no va a tener pues, vida económica, muchachos, no se va a generar reservas, no va a generar absolutamente nada, ¿no? Eso es de antemano. Entonces, las relaciones que yo tengo con otros países tienen que estar, pues, ¿no es cierto? Tiene que ir de Tiene un que lado ver y del otro con- lado, o sea, tengo que negociar, tengo que llevarme bien, ¿no es cierto?, para poder vender, ¿no es cierto?, como lo podemos hacer acá. Imagínense, una tienda, yo abro una tienda, ¿no? Yo voy a abrir una tiendita, pero tengo un carácter de los 1000 diablos, ¿no es cierto? No me llevo bien con nadie. Mi tienda producirá. Si los únicos que consumen soy yo y No, mi familia, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? Me estoy no. cerrando A la, económicamente. Entonces la tengo que, quiebra. lógico, tengo que abrirme, negociar, ¿no es cierto? A ver, empiezo a vender, pero también tengo que empezar a comprarte de otros productos que yo no, por ejemplo, comercializo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es negociar, o sea, me abro, ¿no es cierto? Es lo mismo que ocurre a nivel país. Un país tiene que abrirse comercialmente con otros países. Si no se abre, estamos fritos pescaditos, ¿sí o no? Tenemos No que hay cuidar eso. importación, no hay exportación Así es. y estamos... Entonces, la intervención del Estado en las importaciones es un tema que de repente, por el otro lado de relación con otros países, puede tener
un lado desventajoso, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen que tener con mucho tino, ¿no es cierto?, las negociaciones, ¿no es cierto? O las reconversiones, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Sigamos, a ver, acá lo vamos a marcar, ya, esto ya lo hemos desarrollado. Bueno, es un tema interesante, por eso nos quedamos hablando un montón, ¿no? A ver, acá. También hay que tener en cuenta que cuando se disminuyen las importaciones de un producto, también se afectan los empleos relacionados con el manejo de venta, distribución, etcétera, de esas importaciones. Correcto. Las importaciones también pues, tienen su gente, ¿no es cierto? Intervienen en las importaciones. Las empresas que importan, jóvenes, ¿no es cierto? También pues, tienen su personal, ¿no es cierto? A ver, y ese, por ejemplo, a ver, ¿qué importamos? ¿Qué importamos? A ver, importamos celulares, ¿no? Los celulares que nosotros tenemos, ¿no? Los celulares que nosotros tenemos no los hacemos en el país, los importamos, es tecnología, nosotros no estamos para eso, ¿no es cierto todavía? Entonces, importamos esa tecnología de otros países. Importamos celulares, pero esos celulares que nosotros importamos, ¿no es cierto?, se van a tiendas comerciales, ¿no es cierto? Esas tiendas comerciales, ¿no es cierto?, toman gente para que trabajen con ellos y puedan vender, se conviertan en parte del proceso de venta de esos equipos, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿no? Entonces, están los promotores, los que arreglan los celulares, etcétera, ¿no es cierto? Es todo un cúmulo también de gente, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta que si disminuyen las importaciones, también afecta a los empleos relacionados con el manejo pues, de la venta, de la distribución, ¿no es cierto?, de las importaciones. Entonces, ahí también hay que equilibrar. ¿Dónde tengo más gente? ¿Dónde, a ver, dónde produzco más? ¿En mi producción nacional? O básicamente en importación. Ahí tendría que ver, ¿no es cierto?, mi ventaja competitiva, ¿no es cierto? Mi ventaja competitiva, mirando mi ventaja competitiva, es lo que produzco mejor. ¿De acuerdo? Ahora dice, la restricción también puede generar altos costos en otras industrias. La restricción de las importaciones también puede generar altos costos en otras industrias, por lo que el gobierno debe analizar muy bien los costos del desempleo versus unos precios más altos y cómo afecta esto a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, acá puede darse los insumos, ¿no? Si yo, por ejemplo, a ver, empiezo a importar, a poner restricción en insumos. Por ejemplo, miren, acá vamos a restricción en los insumos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gobierno dice, vamos a ver, vamos con la panadería, con el ejemplo que hemos hecho. ¿Qué pasa si el gobierno dice, ya no vamos a importar harinas, producción nacional? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría? ¿Alteraría la industria panificadora o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por ¿Por qué? qué? Porque no habría, para empezar, no hay mucho trigo en Perú. Y es obvio que si no va a haber materia prima, va a aumentar el costo del producto. Lógico, ¿no es cierto? No hay mucha materia prima, no somos un producto. Para ser un productor de trigo tendríamos que tener un productor, por ejemplo, un productor para que abastezca a nuestro país, tendríamos que llevar pampas, ¿no? Pampas de trigo, que no tenemos, muchachos, ¿eh? No tenemos. Entonces, nuestra geografía tampoco nos ayuda a hacer a la siembra del trigo, ¿no? Nuestra geografía es muy accidentada, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos la geografía, no tenemos esa ventaja competitiva como para sembrar. Sembramos trigo, pero el trigo lo sembramos a pequeña escala, ¿no? A pequeña escala. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, dice, ya nos importa trigo, ya, solamente por decir, ¿no? A ver, señores productores, ustedes de ahora en adelante van a tener un mejor mercado, ¿no es cierto? No importa que hayan intermediarios, no se preocupen, porque ya no voy a importar trigo y lo poco que ustedes produzcan, traten de aumentar la producción, por supuesto, no se dice el Estado. Ustedes son los únicos que van a cubrir la demanda nacional. Eso sería, ¿no? Eso sería, a ver, si nos dice eso, ¿no es cierto? Está hablando el Chavo del Ocho, haciendo las promesas, ¿no es cierto? Porque no se va a dar eso nunca, ¿no? ¿Qué causaría?
causaría, ¿no es cierto?, el desabastecimiento del trigo, el encarecimiento del trigo como insumo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la industria panificadora. Por ejemplo, uno de esos, ¿no? Entonces, por eso el gobierno tiene que analizar muy bien los costos del desempleo versus unos precios más altos y cómo afecta esto a otros sectores. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Vámonos al siguiente. La otra intervención estatal está en el argumento de la industria naciente. A ver, ¿por qué interviene el Estado? Por el argumento de la industria naciente. Ahora, vamos a ver, ¿eh? Vamos a leer. Este término, el argumento de la industria naciente, fue acuñado por Alexa Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos en 1972. Él consideraba que uno de los papeles del gobierno se centra en proteger de la competencia extranjera a las industrias que surgen localmente, hasta que ésta sea capaz de valerse por sí misma, ¿no? Esto es debido a que las industrias nacientes presentan unos costos de producción elevados por empezar a producir a pequeña escala, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Lo que le impide ser competitiva. Para poder llegar a un adecuado nivel de competitividad, ser competitivos, se necesita tiempo para desarrollar economías de escala en los procesos. Y es por eso que el Estado debe intervenir para garantizar que la nueva empresa sobreviva hasta ese punto, hasta que crezca, en otras palabras, ¿no? Muy bien. Los problemas con este argumento radican en dos puntos. Primero, que el gobierno debe identificar la probabilidad de éxito de las industrias. Y esto es algo que difícilmente se puede determinar, ¿no es cierto? Miren, primero, que el gobierno debe identificar la probabilidad de éxito de las industrias. Y esto es algo muy difícil de determinar. Y segundo lugar, incluso si se puede determinar la probabilidad del éxito dentro de una industria, esto no implica que la empresa de esta industria va a recibir la ayuda gubernamental. En nuestro país vemos muchos casos de empresarios que al empezar con una empresa tuvieron que soportar muchas pérdidas iniciales con el fin de obtener beneficios futuros sin la ayuda gubernamental. Muy bien, vamos a analizarlo, ¿no? Ya, lo hemos leído totalmente. Dice, el término de intervención del Estado, bajo este argumento de la industria naciente, ¿no?, fue acuñado por este señor, Alex, ¿no? Alex Hamilton, por Alex Hamilton. ¿Secretario de qué? Secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? En 1972. ¿Y qué decía este señor? Consideraba que uno de los papeles del gobierno, que se centra en proteger la competencia extranjera, ¿no es cierto? Proteger de la competencia extranjera a las industrias que surgen localmente, ¿no es cierto? Hasta que éste sea capaz de valerse por sí mismo, hasta que crezca. O sea, decía este señor, ¿no es cierto? A las pequeñas empresas hay que protegerlas, ¿no es cierto? Hay que protegerlas, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de protegerlas frente a la competencia extranjera. ¿Para qué? Para darles la posibilidad de crecimiento. Y una vez que tengan esa posibilidad de crecimiento, ¿no es cierto?, puedan ser competitivas con las empresas extranjeras, con la industria extranjera. Eso nos decía este señor, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo se puede proteger, por ejemplo? A ver, vamos a ver allá, una idea. ¿Cómo se puede proteger a una pequeña industria naciente a que se convierta en una industria de gran escala? Todas las empresas, muchachos, no hay ninguna que haya crecido grande, ¿no es cierto? Las grandes empresas que vemos ahora han nacido pequeñas empresas en el tiempo, y en el tiempo se han convertido en grandes empresas, ¿no es cierto? A ver, entonces, ¿cómo el Estado puede apoyar que esas pequeñas empresas se conviertan en grandes empresas? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado para que esas pequeñas empresas empiecen a escalar y se conviertan, ¿no es cierto?, en empresas grandes? En mi humilde opinión sería con préstamos económicos, podría ser. Con préstamos económicos, ¿no es cierto? Con créditos financieros, ¿no? Ya, a ver, vamos a Claro. ver. El Estado puede apoyar con varias estrategias, ¿no?
por ejemplo. A ver, puede ser, por ejemplo, si yo quiero hacer crecer, ¿no es cierto?, a nuestra empresa, a nuestras pequeñas empresas, distinguirlas, por ejemplo, en el tema de impuestos, ¿no es cierto? Y estas pequeñas empresas reducirles la tarifa de impuestos, ¿no es cierto?, un poco, para darles mayor competitividad. Hay que recordar que nosotros como país, listo, como Perú, tenemos una de las tasas más altas del mundo en impuestos. ¿Sabían eso, muchachos? Y que básicamente ese porcentaje, por ejemplo, miren, un 18% significa que, por ejemplo, si yo vendo a 100, o sea, si mi producto sale 100 más mi utilidad, le agrego un 18% adicional, que son 18 soles más, ¿no? 118, es lo que me va a comprar mi, ¿no es cierto?, el consumidor final. A ese precio me lo compra, a 118. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener medidas proteccionistas con la pequeña empresa, ahí sería una medida, ¿no es cierto? Tener, por ejemplo, darles una facilidad tributaria a las pequeñas empresas, ¿no? ¿Para qué? Para que no paguen los impuestos tal como lo paga una gran empresa, ¿no? Una empresa que ya está constituida, que ya está, por ejemplo, reconocida en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es uno. Dos, lo que dice Oldemir, financiamiento. Pero ¿quién le va a prestar, quién le puede prestar, por ejemplo, ¿no? ¿Quién le puede prestar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué entidad financiera le va a prestar a alguien que trata de crecer, ¿no es cierto? A ver, a esa empresa pequeña que recién está iniciando. Es muy difícil, a menos que el Estado, ¿no es cierto?, garantice esos préstamos, ¿no es cierto? Depende del garante, ¿no? Depende del garante. Pero el Estado no solamente debe garantizar el préstamo, sino tiene que hacerle un seguimiento al préstamo. Porque de nada sirve garantizar si no hay seguimiento, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el Estado, por ejemplo, a ver, yo como Estado le puedo decir a las instituciones financieras, tienen que prestar a estas empresas pequeñas y les prestan, pero yo no sé si lo están invirtiendo en el negocio, ¿no es cierto? Si no le hago seguimiento, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacerle seguimiento para poder, ¿no es cierto?, garantizar que esa garantía, ¿por qué? Porque si no les hago seguimiento, esa persona que se está prestando nunca va a pagar. Y yo como Estado tengo que responder, ¿no es cierto? Lo que ha pasado, por ejemplo, ¿se acuerdan del Banco Agrario? ¿Han escuchado? A ver, algunos se deben de acordar del Banco Agrario, otros no, ¿no? Recién escuchan. Les comento. Antes de que existiera Agrobanco, había algo que se llamaba el Banco Agrario. Y el Banco Agrario era una banca de fomento para los agricultores. A ver, de repente tú has escuchado, dijo, Alonso, tú que estás en agricultura. Alonso, Sí, sí, dígame. ¿has escuchado del Banco Agrario, hijo? Sí, sí, por ejemplo, por Ah, ejemplo, ya. préstamos donde, por ejemplo, hoy en día están agricultores que tienen 2, 3 hectáreas, les prestan o les dan un dinero en efectivo con 0 intereses, ¿no? Es lo que está sucediendo hoy en día. Ya. Y depende mucho del agricultor que lo sepa aprovechar, ¿no? Es que no le hacen seguimiento, pues. No le hacen No hay seguimiento. seguimiento. El pequeño agricultor puede hacerse un préstamo, por ejemplo, de Agrobanco ahora, ¿no es cierto? 0 intereses. Esa es una facilidad que les da el gobierno, ¿no es cierto? Ahí lo está tratando de ayudar. Pero falta la otra parte del seguimiento. ¿Qué pasa el agricultor? Se saca su préstamo, ¿no es cierto? Se compra su televisor, se compra su refrigeradora, puede comprarse su carro, ¿no? Si le alcanza, ¿no es cierto? O invertir en una pequeña casa, digamos, ¿no? Pero no va a lo que es el sentido del préstamo. Si yo me compro un carro, ¿cómo lo voy a devolver, pues? Si yo me compro un televisor con lo que me están prestando para la agricultura, ¿cómo voy a devolver? Pues si no lo estoy invirtiendo, ese capital de trabajo, no lo estoy invirtiendo en la agricultura. Entonces, ¿qué pasa el Estado? Ahí, esa es parte de gestión del Estado. El Estado tiene que garantizarse. Yo quiero educar a mi gente, ¿no es cierto? Como Estado, tengo que soltar, tengo que ayudar, pero tengo que hacer seguimiento. Si no hago seguimiento, estoy frito, ¿no es cierto? Al final, no retorna y por ende no paga, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Alonso? Sí, sucede a veces con los agricultores, ¿no? O sea, depende mucho de cómo trabajes con el banco, ¿no?
Claro, ejemplo, acá trabajan, por ejemplo, acá sacan dinero para las cosechas, ¿no? Para sembrar, que diga. Ya sale la cosecha, ya tienes que presionarte tú mismo en vender el producto, aunque sea barato, pero tienes que cumplir pues con el banco, ¿no? Y lógico. eso también es otro factor indispensable también, ¿no? En que el precio a veces se desvaloriza del producto, ¿no? Y es hacer Tendría intereses. que ser, Es hacer claro, con intereses intereses también en algún. en algunos casos, ¿no? Pero a eso hay que hacerle seguimiento. Si no tenemos, y eso, por ejemplo, ya es cuestión de gestión estatal, ¿no? Acá, a ver, ¿quién interviene directamente? El Ministerio de Agricultura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ayudas, por ejemplo, del papel gobierno que se centra en proteger, por ejemplo, la industria, ¿no? A ver, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, a ver, puede ser tema de impuestos, préstamos, pero con seguimiento, ¿no es cierto? Con seguimiento, sino por gusto. Por ejemplo, miren, en agricultura, nuevamente, el bono para efectos de los abonos. ¿Cuántos? A ver, Alonso, tú que estás en la cancha, ese bono que están cobrando para la compra de los abonos, lo han invertido en abonos. ¿Y cuántos no lo han invertido en abonos? ¿Hay algún seguimiento? No, no, es por ejemplo del fertiabono, de Ujú. los 2.000, 3.000 soles, Ajá. creo que. ¿Ese es un dinero de No, libre es que disposición o ese es? es libre disposición para el agricultor, ¿no? Pero Exacto. depende mucho de la persona, cómo se organiza, ¿no? Dentro de sí misma, ¿no? Porque Sí, a pero, veces a persona ver, dice, ¿no? Ah, ajá, me vino el fertibono, ah, ya, muy bien, entonces compro alguna necesidad que me falte, ¿no? ya, Y pero mañana más tarde, no sé. ajá, vamos a una realidad, pero no todo el mundo es consciente, hijo mío, ¿no? La Sí, mayoría sí, creo que son inconscientes, a ¿no es ese cierto? tema quería llegar, a ese tema quería llegar, porque no, la gente pues no es consciente. Por Claro, ejemplo, entonces, viene como se dice, la plata gratis y a y veces pues lo le gastan. invierte en otra cosa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, 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 es la clásica, es la clásica. Ya, entonces, pero Aunque ¿por luego qué se se puede da comprar eso? su tractor. Otra cosa sería si el Estado, por ¿Cómo? ejemplo, no les da el bono, sino les da los sacos de urea, ¿no es cierto? Ya, con los sacos de urea, Ah, y todavía con los sacos de urea hay que hacer depende seguimiento. también, ¿eh? Hay que hacer seguimiento porque recién los sacos de urea lo pueden vender, ¿ah? ¿No es cierto? Pero para eso se escriben, profesor. Por ejemplo, he visto que se escriben, pero tienes que, hay requisitos, ¿no? No sé, los requisitos he visto, pero Ujú. sí te dan el abono. Acá, a veces depende del agricultor, ¿no? Ah, por ejemplo, acá puede ser que la mina te apoye, pero la junta de usuarios está en contra de eso, ¿no? O sea, también no hay ese equilibrio de poderes, ¿no? De tener esa relación. Claro, bueno. Por ejemplo, digamos, acá en la mina nos quiere apoyar, pero ¿qué hace la junta de usuarios? Dice, no, porque están en contra si estamos en contra de la mina, entonces, a ese desbalance. Ya. Bueno, pero hay alternativas. Yo pienso que, por ejemplo, ¿no es cierto? Una ayuda para, a ver, lo que está mencionando Alex Hamilton, el gobierno puede ayudar, puede proteger a la pequeña industria, puede dar opciones, ¿no? Opciones, por ejemplo, de desarrollo, por ejemplo, de lo que es la pequeña industria, pero siempre con el seguimiento, sobre todo en nuestra realidad. ¿Por qué nuestra realidad? Porque no todo el mundo, como hemos observado, es consciente, muchachos. Entonces, no todo el mundo agarra eso y le invierte en lo que debe, ¿no? Y es la gran mayoría, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Entonces, tiene que haber Profesor, conseguimiento. si se diesen esos casos de apoyo, ¿no? A lo que viene a ser la agricultura y esas cosas, se debería hacer un seguimiento para ver si exactamente están Sí, haciendo exacto, Ah, exacto. Y es más, pero, hacer estadísticas. lamentablemente nuestro gobierno también es muy corrupto. eh, Sacan dinero diciendo vamos a apoyar y siempre se queda pues con la tercia parte o con la octava parte. Bueno, pero te diré, hijita, que no es el único, ¿no? Hacia todos, sino Por que, eso, pues el bueno, gobierno, todos los ajá, gobiernos, y las mismas personas Todos también, los por supuesto, gobiernos, ¿verdad? profesor. claro. Ahora, Por eso, en efecto, estoy diciendo todos los gobiernos muy bien. y las mismas personas, profesor, sabemos muy bien que la gente, el individuo mismo por instinto, le gusta robar. Es un El instinto, ¿no? subconsciente. Es un instinto, bien instinto. Sí, profesor.
Es Y una, bueno, toda persona que a pesar dice, yo soy la persona que voy a trabajar por la verdad, al encontrarse con el dinero se corrompe, profesor. claro, Quiera o no dinero quiera, es, hasta el más honesto, hasta el más religioso, profesor, se corrompe por el dinero. Es así, quieran o no quieran. No no es tu debería, caso. no, no, no debería ser así, ¿no es cierto? No debería ser así. En realidad, Pero claro, se tiene puede que haber, cambiar la por mentalidad eso también. tenemos que tener, o sea, no hay identificar. En realidad, el problema es lo siguiente, muchachos. Acá, por ejemplo, es bien difícil que hagamos eso, ¿no? Proteger la industria con políticas que el Estado de, si es que no hay seguimiento. Y es más, hasta en el seguimiento tiene que haber un control, ¿no es cierto? Porque puede haber amarres entre la persona que hace el seguimiento y los productores que perciben pues, la ayuda, ¿no? De esas pequeñas empresas. Entonces, tiene que haber acá, por ejemplo, no, eso es cuestión de identificación como país, ¿no? Como persona y su país, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, ese recurso, ¿no es cierto? Si yo tengo identificación y sé que ese recurso es de todos, ¿cierto? Porque eso nace de los impuestos, entonces tengo que invertirlo pues bien, ¿no es cierto? No es una responsabilidad, ¿no es cierto? No es algo que me estén dando, me estén regalando, sino es algo que el Estado, que somos más de 35 millones de peruanos, le estamos confiando a él, ¿no? A ese productor, se le está dando la mano, porque el dinero no es del gobierno, es de todos nosotros, Pero muchachos. está, pero estoy viendo que está apoyando, porque en otros periodos, por ejemplo, no, casi no había mucho apoyo, ¿no? Sin embargo, ahora recién están buscando la manera de poder apoyar, ¿no? Igual con los periodos, como por ejemplo, igual sucede en el caso, por ejemplo, del gobierno anterior, ¿no? Que estaban dando los bonos, ¿no? Ya las personas también se acostumbraron a no trabajar, estaban esperanzados en los bonos, ¿no? Algo así puede que suceda, ¿no? Claro, o sea, hay que tener mucho Por cuidado, ¿no? ejemplo, hoy en día decimos ya no hay bonos, entonces está triste para la gente también. Claro, ya no tiene cómo, ¿no? Ya tiene que salir a buscársela. Muy bien, vamos a ver, vamos a seguir. Esto es debido a que las industrias nacientes, dice, presentan unos costos de producción elevados. Es cierto, cuando una empresa empieza a producir, sus costos van a ser pues, elevados inicialmente, ¿no es cierto? Por empezar a producir a una pequeña escala. Cuando una empresa pequeña, en cualquier giro, muchachos, en cualquier giro, sea agricultura, sea por ejemplo, nuestra agricultura a nivel nacional es a pequeña escala, ¿no? ¿Por qué esa pequeña escala? Porque no tenemos haciendas grandes, ¿no es cierto? Todo es microagricultura, ¿no es cierto? Tengo 2 topos, 3 topos, ¿no? 1 hectárea, 2 hectáreas, hasta las 5 hectáreas es pequeña escala, ¿no? ¿No? Lo que impide ser competitivo. Cuando la producción es a pequeña escala, nos impide ser competitivos. De hecho, no tenemos nivel de competitividad, ¿no? Nos impide ser competitivos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la teoría de este señor, Alex Hamilton, entraría, ¿no? Para poder llegar a un nivel adecuado de competitividad necesitamos tiempo, ¿no es cierto? La empresa necesita tiempo, las pequeñas empresas necesitan tiempo para desarrollar, ¿no es cierto?, economías en los procesos, ¿no es cierto? La escala en los procesos, o sea, va creciendo, ¿no es cierto? Y su escala de producción va a ir aumentando en el tiempo. Es por eso que el Estado debe intervenir, dice, de acuerdo a la teoría, ¿no es cierto?, de este señor, ¿no?, el argumento de la industria naciente, por eso dice que el Estado debe intervenir para garantizar la nueva empresa y sobreviva, ¿listo?, hasta que pueda, ¿no es cierto?, crecer sola, ¿no?, sea autosuficiente. Muy bien, esa es la teoría. Los problemas con este argumento, ¿no es cierto?, del argumento de la industria naciente son estos dos. Miren. A ver, primer problema. Primero, que el gobierno debe identificar la probabilidad de éxito de las industrias. Ahí está, probabilidad de éxito de las industrias. Es un primer paso que tiene que hacer el gobierno, ¿no? Y en ese caso es muy difícil determinar, ahí es cierto que es muy difícil determinar, ¿no es cierto? Es muy difícil determinar. ¿Por qué? Porque el mercado es cambiante, muchachos, ¿no es cierto? Tiene que tratar de asegurarse la probabilidad de éxito de las industrias, ¿no es cierto? Siempre y cuando, por ejemplo,
tiende a especializarse en un tipo de industria, ¿no es cierto? Como gobierno. Yo trato de que mi país se especialice en tipos de industria no bien definidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que acá en nuestra realidad es muy difícil porque estamos muy diversificados, ¿no? Es el primero. En segundo lugar, dice, incluso si se puede determinar la probabilidad de éxito dentro de una industria, ¿no? Esto no implica que las empresas, a ver, segundo, vamos a poner. A ver, aún así puede identificar, por ejemplo, ¿no es cierto?, la probabilidad de éxito. Eso no implica que las empresas de esta industria, ¿no?, van a recibir ayuda gubernamental, ¿no es cierto? Listo. En nuestro país, ¿no es cierto?, en nuestro país vemos muchos casos de empresarios que al empezar con una empresa, ¿no es cierto?, tuvieron que soportar muchas pérdidas iniciales con el fin de obtener utilidades sin ayuda gubernamental. Esa es parte de nuestra diversificación, ¿no es cierto? Y eso en nuestra realidad también es cierto, ¿no? No solamente tenemos un giro de empresas, tenemos un montón de empresas, ¿no es cierto?, de diferentes giros productivos, ¿ah? No todos reciben la ayuda gubernamental, muchachos, ¿ah? Ojo con eso, no todos. Hay empresas que tienen que mantenerse solas, las microempresas tienen que mantenerse solas en el tiempo, tratar de sobrevivir, ¿no es cierto?, hasta llegar a un punto en que puedan, ¿no es cierto?, manejar sus operaciones y no producir pérdidas, sin ningún tipo de ayuda estatal, sin ningún tipo de ayuda estatal. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, les pongo un ejemplo. A ver, los pequeños yogureros, por ejemplo, los yogureros artesanales, ¿no?, que por ejemplo vemos eso en todos los distritos, ¿no? ¿Acaso tienen ayuda gubernamental? No, ¿no es cierto? Ellos van sobreviviendo, o por lo menos, por ejemplo, los que hacen aquellas pequeñas empresas que hacen productos lácteos como los quesos, ¿no? Los quesos, los yogures, etcétera. Son pequeños productores, y esos pequeños productores, ¿no es cierto?, no tienen ningún tipo de ayuda gubernamental. Solos tratan de sobrevivir en el tiempo, ¿no es cierto? Solos tratan de sobrevivir en el tiempo. ¿Te das cuenta? Así como esos pequeños productores, tenemos, por ejemplo, los pequeños productores, por ejemplo, la industria, por ejemplo, el zapato que le estaba comentando, ¿no es cierto? Esos que básicamente manejan los cueros y hacen sus trabajos artesanales, ¿no?, en zapatos, tratan de vender, tratan de salir, tratan de formar una empresa grande, tampoco reciben ninguna ayuda, no reciben ninguna ayuda. Hay sectores muy focalizados, ¿no?, pero no todos los sectores reciben ayuda del gobierno, ¿no? Ojo con eso. Entonces, y tampoco el gobierno sería capaz, ¿no? Acá, la capacidad del gobierno no es dar a tutti mundi, ¿no es cierto? Tiene que escoger sectores. O sea, tiene que básicamente analizar cuáles son los sectores donde van a intervenir la ayuda estatal, ¿no? O sea, de hecho, ¿por qué? Por efecto de recursos, jóvenes, ¿ah? Por efecto de